Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a seguir con esto de la eficiencia energética. ¿Sí? Bien, voy a compartir pantalla. Vamos a ver, vamos a seguir en lo que estábamos haciendo. Bueno, bueno, ahora vamos a hacer otra cosa, que es básicamente ir un poquito más a algunas cuestiones de lo que hablábamos, un poco más teórico. Si no, lo que vamos a hacer en este video es ver cómo podemos mejorar el desempeño energético, es decir, cuáles son las acciones que podrían implementar o qué cosas tienen que darle bolilla para poder mejorar la eficiencia energética, ¿sí? Bueno, entonces, lo primero, como les decía, era hacer un diagnóstico energético. El diagnóstico comprende varias cosas, ¿sí? Que habíamos dicho que venían a veces se contrata para que venga gente que está capacitada y que pueda hacer una buena diagnosis de la situación. ¿Qué básicamente, qué es lo que decimos? ¿Qué contempla? ¿Qué compramos y cómo compramos? Porque no solo es consumir eficientemente, sino también comprar energía en forma eficiente, es decir, cómo compramos el gas, cómo compramos la energía eléctrica, cómo compramos otros insumos, ¿sí? ¿Qué alternativas tenemos? Ya vamos a ver, y qué oportunidades se presentan en la compra. Eso es un tema no menor, porque, a ver, si digamos, si lo que yo cargo al sistema lo cargo caro, ya de por sí tengo una penalidad. En cuanto a cuánto y en qué consumimos la energía, que lo que dijimos, de los indicadores, de ver cuáles son los usos significativos, ¿cuál es la performance? O sea, ¿qué equipos o qué cosas hacen que consumamos mucha energía? Y a su vez, ¿cuál es el rendimiento de eso que estamos haciendo? O sea, por ejemplo, yo tengo un horno, ¿cuál es el rendimiento de ese horno para poder ver si tengo una oportunidad o no tengo una oportunidad? ¿Sí? O cuál es esa caldera, cuánto está rindiendo la caldera, cuál es la eficiencia de esa caldera o de cualquier equipo, versus la que tendría que tener, o al menos versus un estándar que pueda definir qué es lo normal, natural, o un estándar de excelencia. Eso depende de las circunstancias. ¿Y qué podemos, en base a toda esta información de este desempeño energético que tengamos, podemos decir, bueno, ¿qué vamos a hacer para mejorar? ¿Está claro? Bueno, empecemos con lo primero, que es cómo compramos energía. Básicamente, ustedes no están muy acostumbrados a esto, como es lógico, pero nosotros, en lo que es matriz energética, podemos estar comprando gas, luz, energía eléctrica, y podemos comprar combustibles, porque también en algunos casos no tenemos gas y tenemos que comprar combustibles, ¿sí? Entonces, básicamente, cómo viene nuestra factura de electricidad y cuánto gastamos de combustible. Acá en el tema de electricidad es todo un tema, no es menor, hay que tener mucho cuidado porque cuando el sistema está diseñado para que tener distintas, ya vamos a ver, y a su vez para tener penalidades en función de hacer las cosas mal. Entonces, no es menor este tema. A ver, algunas cosas como para que tengamos. Nosotros tenemos lo que se llama una potencia instalada. ¿Qué es una potencia? Es la suma de las potencias nominales. Es decir, si yo tengo 5 motores, la potencia de esos 5 motores es la potencia instalada. O sea, los 5 motores funcionando los 5 a la vez tendrían una potencia equivalente similar a la suma de las potencias parciales, ¿sí? Expresado normalmente en kilowatt, de todos los artefactos, aparatos, motores eléctricos que se pueden usar, ¿sí? Eso es la potencia instalada. El dato más importante es la demanda máxima registrada. ¿Qué significa la demanda máxima? ¿Cuánta potencia? Porque en la factura, por ejemplo, la de PEC tiene dos valores, el consumo y la potencia demandada. El consumo es la cantidad de kilowatt que uso, y la potencia es la cantidad de kilowatt hora que yo necesito para funcionar. A ver, la potencia, EPEC, en las empresas la mide haciendo una integración, la potencia en kilowatt, haciendo en un periodo de 15 minutos. O sea, cada 15 minutos está midiendo cuál es el consumo. Como
como dato no menor es, ustedes tienen que declarar cuál es la potencia que necesitan. Si supónganse que ustedes declaran que necesitan, por ejemplo, voy a decir cualquier valor, 100 kilowatts de potencia. Y durante 15 minutos, por X causa, por ejemplo, prendieron todos los motores instantáneamente, y el pico de consumo que le explica, ¿se acuerdan que si ustedes vieron en electricidad los arranques, estrella, triángulo, ¿se acuerdan algo? De que generan un pico, cuando arrancan algo, siempre se genera un pico y después el consumo se normaliza. Ese pico, al ser una simultaneidad, como se llama, de entrada de equipos, genera un sobreconsumo. Si ese periodo pasó de 15 minutos, EPEC lo que hace es, empieza por 6 meses, le va a cobrar el valor de ese pico de potencia instalada, de potencia requerida, como una especie de penalidad. Y si en el medio hubo otro consumo, le vuelve a subir, ¿sí? Por otros 6 meses más. Con lo cual no es menor este tema de la máxima potencia registrada, o sea, ustedes tienen que tener muy claro cuál es la potencia que necesitan y controlar la potencia que van a demandar, porque muchas veces, por ejemplo, con una simple gestión de que haya una secuencia de entrada en servicio, supónganse que tengan una planta que trabaja en 2 turnos. Entonces ustedes tienen que arrancar todos los días. Bueno, si usted hace una secuencia de arranque, no van a tener un pico de consumo. Ese no pico de consumo va a hacer que ustedes paguen menos demanda máxima y pueden bajar la demanda máxima. ¿Se entiende? A eso tienen que medir y saber cómo está haciendo la planta hoy para poder gestionar una mejora. Después, a su vez, en la factura hay una demanda autorizada en pico y fuera de pico. ¿Qué se llama en pico? La demanda en pico es entre las 18 y las 23 horas. ¿Por qué? Porque es ahí donde se consume más energía en general en el país. O sea, entre las 18 y las 23 horas, todo el mundo prende las luces, vuelve a su casa, prende el aire acondicionado, las empresas están trabajando, y todo eso hace que en esta hora, incluso el costo de la energía es más caro. Fuera de pico, el costo de la energía es más barato, ¿sí? Y es de 18 a 23. O sea, ustedes, por ejemplo, si trabajaran en un solo turno y pudieran arreglarlo, a lo mejor, mirando la factura, les conviene, si son consumidores de energía y tienen pocas horas de uso, a lo mejor les conviene cambiar sus turnos y trabajar a la noche. A la noche después de las 23, ¿no? O trabajar hasta las 18. Y más vale empezar a laburar a las 4 de la mañana, por decir algo. Es decir, si ustedes están en el periodo de fuera de pico, les conviene mucho más. Y ustedes tienen que, la demanda autorizada tiene que decir una demanda de pico y una demanda fuera de pico, ¿sí? Y eso es algo bastante importante, ¿sí? Acá es lo que digo, que cada valor contratado de la demanda en pico y fuera de pico contratado es por un periodo no inferior a 12 meses consecutivos, no 6, 12. A los fines de facturación, bueno, si se registran fuera de pico superiores a los valores autorizados, los nuevos valores registrados, por 6 meses consecutivos se van a seguir impactando. O sea, ustedes van a pagar un sobrecosto por 6 meses, aunque hayan sido 15 minutos nada más que se han pagado. ¿Por qué? Y bueno, porque EPEC tiene que tener una instalación para respaldar esos picos que ustedes tienen. Entonces les cobran. ¿Sí? Bien, a nivel de la compra de energía, ustedes pueden hacer 2 cosas. Pueden hacer, comprarle directamente a EPEC, pagarle la factura, ellos se encargan de distribuir, EPEC hace la distribución de la energía, y le compra a generadores y ellos mismos generan, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Córdoba, EPEC maneja el mercado eléctrico, ustedes pueden comprarle a ellos, pero también pueden, si ustedes tienen un consumo mayor a 1 megawatt, se puede comprar, se puede comprar a las generadoras, o sea, a través de contratos. Ustedes tienen un contrato, le compran a la generadora, y la generadora, y a su vez le pagan a EPEC para que el transporte de la energía para que llegue a la planta, ¿sí? Entonces esas 2 componentes tienen. Eso mismo pasa en el gas. Cuando sos consumidor importante de energía, de gas, vos podés comprar en pozo y a su vez pagarle un fee o un costo a, por ejemplo en este caso a Ecogas,
que es el transporte para Córdoba. Nosotros, para que acá está claro, nos proveemos de la zona norte y Cuyo, no nos proveemos en Córdoba de la cuenca de Río Negro, o sea, de Vaca Muerta y toda esa parte, y ahí se nota, al proveernos del norte es más cara la energía que tenemos en Córdoba que la energía que tienen, por ejemplo, en Buenos Aires, ¿sí? Y eso es precisamente porque por dónde se provee. Buenos Aires se provee de la zona neuquina, que es mucho más barata la energía, y hay sobre cantidad de energía. En cambio, en la zona de Córdoba no hay tanta energía, porque viene del norte, y viene de Bolivia también, en algunos casos. Ahora todavía sigue viniendo de Bolivia. Bien, y hay una parte que es que uno puede comprar también energía de energías renovables, en el caso de energía eléctrica, ¿no? En el caso de las energías renovables, yo lo había dicho en otro video, le pagan, ustedes contratan energía renovable de una generadora de energía renovable y hace el transporte vía EPEC, se paga. Ahora, en la generadora, el problema que tiene de comprar directamente energía es más barata la energía, aunque parezca loco, es más barata la energía renovable que la energía que te vende EPEC, pero lo que te piden como mínimo 5 años de permanencia. Y lo normal es 10 años, o sea, compra por 10 años. ¿Eso qué pasa? Que como este país tiene muchas oscilaciones de la demanda, fíjense lo que está pasando ahora, ha oscilado la demanda, ustedes compran, qué sé yo, 2 megawatts, ¿sí? Esos 2 megawatts los tienen que pagar, haya consumido o no haya consumido la energía, con lo cual es un riesgo que uno toma de un contrato a largo plazo, y está en dólares. Con lo cual, eso hace que muchas empresas decidan no meterse en eso, si bien es más barato, de hecho es bastante más barato, ¿no? Pero bueno, no se hace por eso. Entonces, solamente el gran comprador de la energía alternativa es Gamesa, y uno le compra a Gamesa directamente y no corre ese riesgo de que cambien las condiciones. Bien, a ver, otra de las cosas es cuánto y en qué consumimos la energía. Esto se llamaba, ¿se acuerdan de que dijimos los usos significativos de la energía? A ver, fíjense, acá hay una planilla de algo que yo hice en su momento en una empresa. En el caso de electricidad y gas natural, así está la planilla dividida, y tenemos, en el caso de refrigeración, por ejemplo, gastábamos 17%, en iluminación solamente un 2%, y ese es el otro, ¿no? Hablamos mucho de sistema LED y todas esas cosas, pero normalmente tiene muy poco impacto en una empresa, en la iluminación por sobre los otros consumos. Calor de proceso, por este proceso que teníamos un 7% gastábamos de electricidad, teníamos algunas cuestiones de calefacción eléctrica, resistencias. Aire comprimido gastábamos el 15%, y los motores generales que movían la planta de energía eléctrica ocupaban casi el 60%. ¿Sí? Eso estaba dividido porque lo que hicimos es clasificar los consumos y separar y medir a aquellos que podíamos medir, y en otros casos usar un coeficiente que es básicamente la placa del motor por el tiempo de vida, por la frecuencia y la frecuencia de uso. ¿Sí? Tiempo de vida me refiero al tiempo que estaba prendido por día, ¿no? El motor. Hacíamos una estimación y con eso podíamos establecer más o menos cuál era el consumo aproximado que podíamos tener. En el caso del gas natural también, en el caso de lo que yo estoy mostrando es de una fundición, con lo cual el calentamiento de proceso es básicamente casi todo lo que teníamos, ¿sí? Y después teníamos algo de consumo en calentamiento de electricidad, que es este valor, ¿no? Calor de proceso, significaba un 6%. ¿Sí? Esto es porque estaba separado en los usos de la energía, de electricidad para calefaccionar partes de las máquinas, y acá es ya directamente el calor para el proceso. ¿Sí? Bien, esto, a ver, ¿para qué sirve esto? Para entender claramente dónde estás parado, por ejemplo. ¿Es importante el aire comprimido? Bueno, en este caso era importante, era un 15%. O sea, de toda la factura de energía eléctrica, el 15% se llevaba el aire comprimido. No menor.
con lo cual si yo efectivizo o hago eficiente, voy a mejorar. Los motores el 60%, entonces a lo mejor me puedo mirar qué puedo hacer con los motores, qué ventajas puedo obtener, porque ahí si toco ahí y puedo ganar en algo, seguramente le voy a bajar el uso significativo que tiene ese ítem. ¿Sí? Lo mismo que en el calentamiento, fíjense el tamaño de calorías de kilowatt al año respecto al tamaño de esto. ¿Sí? Fíjense, 10 millones contra el mayor consumo es 2 millones, ¿sí? Por año, ¿no? Ven que gas normalmente tiene un impacto mayor porque tiene mucha más energía la que consume. Bueno, ¿cómo podemos modificar la empresa para hacer mejora continua? O sea, modificar la empresa significa qué cosa podemos hacer para que empiece a modificarse esto de el consumo energético, llevándolo a valores más razonables de consumo. Bien. Básicamente haciendo una investigación, una recolección de datos, haciendo un análisis de información y evaluación de la eficiencia de cada equipo que estoy usando, y hacer un plan robusto y ordenado con los impactos que voy a tener, ¿sí? ¿Cómo se hace una investigación? Bueno, la investigación previa es identificar los equipos que pueden ser susceptibles a oportunidades de mejora, y después de esa investigación previa, donde sacan datos, ¿sí? Y datos y parámetros de proceso, calderas, bombas, hornos, intercambiadores de calor, equipos de enfriamiento, etc. Y con toda esa información ya podemos empezar a entender cuál es la estrategia de trabajo, si sabiendo qué es lo que consumimos y qué elementos están trabajando y qué eficiencia tienen esos elementos, ya podemos tener una idea clara para empezar a trabajar. Bien. Lo segundo es análisis y evaluar la eficiencia, ¿sí? Lo que les muestro acá es lo que se llama una ficha energética. Ustedes la pueden ver por ejemplo, heladeras o los equipos que consumen energía eléctrica. Están estas definiciones A, B, C, D, F, G, ¿sí? C es un equipo que se toma como el equipo teóricamente estándar, digamos, a un nivel de tecnología. A partir de ahí, A y B son equipos que consumen menos energía, y D, E, F y G son los equipos que consumen mucho más energía y tienen un porcentaje de consumo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer con los datos y la información que tenés? Es calcular las pérdidas eléctricas en conductores y transformadores, calcular las pérdidas, la eficiencia y consumo de motores, bombas y ventiladores, calcular las pérdidas térmicas de eficiencia y consumo de equipo, identificar las pérdidas de fluido, aire, vapor, agua, calcular las pérdidas de carga en cañerías, de agua, aire y vapor, y bueno, y con eso hacer indicadores energéticos y elaborar balance de energía, balance de energéticos, como para qué, para ver dónde se me está yendo la energía, ¿sí? Una vez que tenga todo esto, ¿sí? Puedo hacer un análisis estadístico de estos indicadores, a ver cómo están performando, y un análisis del mantenimiento que les estoy haciendo, porque muchas veces yo estoy perdiendo oportunidades por no hacer las cosas con el mantenimiento adecuado. Cuando yo pongo este valor, por ejemplo, puedo ver si no me conviene, por ejemplo, cambiar las resistencias eléctricas con mayor tiempo, por ejemplo, para evitar que se rompan y me generen pérdidas de calor, o cambiar una aislación cada tanto porque se degrada, o hacer otro tipo de cosas, pero entonces puedo cambiar el mantenimiento para gestionar mejor, ¿sí? Bien, vamos a cosas particulares que se pueden mejorar sin temor a equivocarme. Lo primero que podemos hacer es analizar la información y evaluar la eficiencia. Como, por ejemplo, podemos calcular las pérdidas térmicas, eficiencia y consumo de equipo. Una de las cosas es optimizando la combustión. Si ustedes tienen calderas o equipos que tienen quemadores a gas, ustedes pueden optimizar ese quemado. ¿Cómo se optimiza el quemado? Bueno, tratando de hacer que la mezcla aire con el combustible sea lo más óptima posible. Así, básicamente, ustedes ya lo deben haber visto en hornos, y genera
Brenda le debe haber dicho, pero la combustión, bueno, tiene que lograr que libere la mayor cantidad de calor posible, es decir, que no haya productos sin combustión, que no haya productos o no haya exceso de aire, que es otra forma de perder calor, porque ustedes pueden asegurarse que generen dióxido de carbono a partir de cualquier combustible, todo pase a dióxido de carbono, pero si a lo mejor ponen demasiado aire en exceso, tienen que calentar un aire para que no haga nada, y eso es una pérdida. Por ejemplo, una mayor cantidad de aire de combustión produce una disminución de la temperatura de la combustión y una mayor pérdida de energía por la chimenea. El exceso de aire se controla por medición de contenido de oxígeno. Bueno, si ustedes ven esto, estos son balances de energía en la combustión. Supónganse, si ustedes tienen acá 1 kilogramo de combustible, necesita 3 kilos, por ejemplo, de oxígeno y 12,29 kilos de nitrógeno. O sea, por cada kilo de combustible, ustedes están metiendo a la caldera alrededor de 16 kilos de aire. Ese aire, una gran parte, que estos 12,9, no tiene ningún uso. O sea, entra y sale. No sufre ninguna transformación más que retirar calor que se usaría para generar el trabajo de generar vapor o calentar un horno, lo que sea. Eso no le sirve para calentar, ¿sí? Es pérdida. A su vez, de este oxígeno que ustedes colocan, una parte va a generar dióxido de carbono, ¿sí? Una parte va a generar monóxido si no tiene una buena combustión, una parte va a generar agua, que están las cantidades proporcionales, y una parte va a quedar como oxígeno residual. Ese tampoco sirve. ¿Sí? Es de este oxígeno de ser, por ejemplo, en este caso 375, 0,83, que necesitan ponerlo, o sea, no pueden tener una combustión anóxica, es decir, sin oxígeno, porque eso va a generar más monóxido de carbono y va a ser peor, con todo lo que ello implica, ¿no? Pero, digamos, yo lo que estoy marcando es del chorro total, cuánto es realmente lo que se aprovecha. Y del combustible, ustedes van a tener combustible no quemado, cenizas, dióxido de azufre y dióxido de carbono, ¿sí? Y agua, ¿sí? A ver, si nos vemos acá en general, si yo tengo el 100% de combustible, 85, que es un valor entre 85 y 95, acá está medio bajo, 85 es medio bajo, entre 85 y 95% sería una eficiencia buena. En calderas de mejor performance pueden tener hasta un 93, 95, 90, de eficiencia 92. Hay un 10% que se va con los aires porque no alcanza a transferirse el calor dentro de la caldera. Hay un 1 o 2% que se va en las calderas, ¿sí? Entre un 2 y un 5%, y tal vez más, si no tienen control, se va en las purgas, es decir, que sobre este tema yo les voy a subir un video específico de mantenimiento o de mejora energética en salas de calderas, y entre un 0,5 y un 5% de combustible no quemado, carbón y esas cosas que se puedan producir. ¿Sí? Todos estos valores que dice 1 a 2, 2 a 5, 0,5 a 5, depende de cómo yo esté gestionando este recurso. ¿Sí? A ver, esto es algo básico, pero es sumamente importante. Esto se puede controlar, por ejemplo, lo que sale por acá para regular el aire, se puede controlar con sondas, ¿sí? Se hace muestreo de gases a la salida y se puede controlar con sondas. En este caso, también podemos ver el cálculo de las pérdidas térmicas, de la eficiencia y el consumo de los equipos. Otra cosa de la optimización de producción, de combustión. La combustión se puede ajustar, por ejemplo, con un sistema de combustión de lazo cerrado, ¿sí? Es decir, que cuando oscila el proceso, se regula automáticamente, ¿sí? Por ejemplo, en las calderas nuevas, tienen sonda en la parte superior, y el valor que registra la sonda sirve para demandar más o menos oxígeno del aire. Entonces, tiene una sonda superior que va midiendo. Si se pasó y hay por encima de una cierta cantidad de oxígeno, manda a cerrar
el aire de manera de poder regularlo con un exceso de oxígeno, pero que no supere un cierto valor. Esos son lazos cerrados, andan muy bien, ahorran aproximadamente, pueden llegar a ahorrar, dependiendo de la condición inicial, ¿no? Siempre hablamos de la condición inicial es buena, pueden ahorrar hasta un 5% de la energía. Ojo, no es menor. La cantidad de oxígeno en exceso influye directamente en la eficiencia de transferencia de calor. Fíjense este caso de una curva de un horno de proceso, fíjense cómo es. Si yo tengo 250 grados, que es esta temperatura, y si yo tengo, por ejemplo, en este caso 310, ¿sí? 290, 330, o sea, a medida que yo subo la temperatura, bajo el porcentaje de eficiencia, ¿sí? Se ve claramente acá que a medida que ustedes tienen menor temperatura, la eficiencia es mayor. Pero cuando el horno está a más temperatura, la eficiencia baja. Acá está el valor de eficiencia, y acá está baja, y este es el nivel de exceso de oxígeno. Supónganse que si ustedes tienen una eficiencia de alrededor del 83%, con un 4,5% de exceso de oxígeno, fíjense que pueden tener entre el 83, pónganle, y el 87. O sea, estamos hablando de 4% de diferencia en la eficiencia. Eso es un montón, ¿no? Es realmente importante. Y fíjense cómo varía, pueden estar con menos de un 4% en un 83, y cuando pasan al 8,5% de exceso de oxígeno, están hablando del 78,5, o sea, de 83 a 78,5, bajan 5 puntos. ¿Sí? No es menor, es algo que hay que tener mucho cuidado, realmente mucho cuidado, y es un punto clave de la gestión de la energía, ¿no? El exceso de aire. Acá también, por ejemplo, podemos ver que dependiendo del tipo de combustible que use, por ejemplo, para una caldera, cuál es el máximo de aire a la salida, exceso de aire. Por ejemplo, si es un gas natural, entre 2 y 2,7, o sea, muy poca diferencia de oxígeno a favor para que combustione completamente, pero si ustedes usan un material celulósico, estamos hablando de entre 3,3 y 4,9, o sea, 5%, y llegando hasta un 7 como máximo, dependiendo del tipo de material, la cantidad de oxígeno adicional, ¿no? Eso hace que el rendimiento baje bastante, ¿no? Esto es para que tengan ustedes en cuenta, les sirve como referencia qué usar en cada caso. Esto es fueloil pesado y esto es celulósico, ¿sí? El celulósico es el de mayor, o sea, celulósico, cuando hablamos de celulósico es leña, ¿no? Leña, carbón, y esas cuestiones que son residuos celulósicos, ¿sí? Bien, entonces, como yo les dije, acá van a tener la posibilidad de ver un video que es mucho más claro que yo, seguro, y que les va a explicar algunas cuestiones que tienen que tener en cuenta en la operatoria de una caldera. Dentro de ese video también está el tema de las purgas y cómo hacerlas, y les explica un poquito mejor cómo operar. Otra de las cosas es tratar de minimizar la purga de calderas. O sea, la purga de calderas se usa para sacar el contenido de sales. Si ustedes hacen una purga de caldera inequívoca, ustedes están sacando energía de la caldera y reponiendo agua fría, por decir algo, a esa caldera. Esa energía que sacan de la caldera se desperdicia, ¿sí? Entonces, en la medida que ustedes bajen la purga, van a tener un mejor comportamiento. Acá pueden ver las pérdidas en porcentaje de energía, ¿sí? En función del porcentaje de purga de la producción. Si ustedes hacen un 17%, perdón, esta es la presión barométrica, a 7%, por ejemplo, a 7 bares, ¿sí? O a 10 bares o a 17 bares. A medida que hacen más purga, por ejemplo, si tienen más presión, más pérdida tienen. O sea, si la caldera tiene menos presión, a medida que ustedes purgan más, la curva es mucho menor. Es decir, pierden menos proporcionalmente de un 6 a un 8, pierden menos, ¿sí? O sea, arrancan, por ejemplo, con un 1,5 en 6, y en 8 es 2% de pérdida.
Pero en este caso, por ejemplo, en 17 bares, si ustedes arrancan de un 4 y se van, o de un 6, por ejemplo, pónganle, están en 1,8, a un 8, ya se van a 2,5 casi. Entonces, el salto de pérdida es mayor mientras mayor es la presión, ¿sí? Eso para que lo tengan en cuenta. Sobre esto también habla el video, ¿no? Después hay una cosa que es el cálculo de las pérdidas térmicas, hacer eficiencia, y una de las cosas que se puede hacer es hacer eficiencia en el vapor, ¿sí? Por ejemplo, supónganse que ustedes tienen este sistema, tienen un vapor de alta presión a 12 bares, ¿sí? Lo tienen a 12 bares, que es más o menos 188, y ustedes tienen dos consumos. Un atemperador, que necesitan vapor para temperar, acá tienen una válvula de regulación de presión, y acá tienen otro proceso que necesita esos 12 bares, ¿sí? Consecuentemente con esto, esta regulación van al atemperador y de ahí van, ya lo vamos a explicar, a retorno. Acá tiene una trampa de vapor después del proceso que hace que vaya líquido. Fíjense, con ese líquido ustedes pueden hacer flash y generar un líquido a 4 bares que lo van a usar para este otro proceso que necesita 4 bares, y de ahí van un flash que va a producir vapor de baja presión, juntamente con este vapor que se expande, o sea que lo que sobra acá se expande, o sea, baja su presión, y con este vapor de baja presión lo usan para el desgasificador de la caldera, que ya lo deben haber visto en caldera, como para producir un líquido, un agua desgasificada que mejore las condiciones de caldera. Esa es una forma. Por ejemplo, veamos un caso como este, ¿sí? Supónganse que ustedes hacen un trazado de las redes que tienen, de redes de vapor que tienen, y van mirando para qué se usa el vapor de la caldera. Por ejemplo, en este caso, yo uso 5.000 kilos hora a 11 bar, ¿y cuáles son mis consumos? Están todos en paralelo, 400 kilos necesito a 1,5, 500 kilos necesito a 3 bares, y 4.100, el mayor consumo, lo necesito a 8 bares. En todos los casos tengo reguladores de presión, ¿sí? A su vez, de ahí tengo trampas de vapor, como es lógico, acá no genero un residuo, o sea, esto se consume directamente, porque se usa vapor directo, o sea, va alimentado directo al proceso, y no sale. Acá es calentamiento indirecto, tengo trampas de vapor, con lo cual saco un vapor, o sea, saco un líquido que va a un tanque de condensados, este líquido también va al tanque de condensado y hay un venteo, ¿sí? Naturalmente un venteo, ¿sí? Que se van una cantidad importante. De acá colecto a la presión y voy al tanque de agua que se mezcla con agua pura o limpia, nueva, y van a la caldera. Ese es mi circuito. Ahora, fíjense qué podría pasar si yo cambio las condiciones. ¿Cuáles serían las condiciones que debería cambiar? Y bueno, a ver, fijémonos. Esto está a 1,5 y este está a 8 bares. Yo podría, y este está a 11 bares. Yo tengo una diferencia entre el punto de mayor consumo y el punto de salida de la caldera de prácticamente 3 bares. ¿Sí? 3 bares. Entonces yo podría perfectamente bajarle la presión a la caldera y alimentar a estos acá, no tendría ningún problema, porque son 3 bares y 1,5. Entonces yo tendría que alimentar acá con una presión suficiente como para que no me fluctúe, si me fluctúa la caldera, no me salga de servicio este sistema, este proceso. Entonces tendré que tener un changüí un poco más, ¿sí? Puedo tener a un valor, y esto con un regulador voy a 8 bares. Desde los 8 bares yo voy a salir con un líquido a 8 bares. Yo podría, con ese líquido a 8 bares, alimentar y hacer una regulación de presión, un flash, y alimentar a este, que tiene 3 bares. Y a su vez, con lo que salga de acá, puedo alimentar a este, que está a 1,5. ¿Se puede? Sí, se puede. Entonces, fíjense la diferencia de usar todo directamente, el vapor de la caldera para todos, o empezar a usar los residuos que se usan en uno para otro uso, ¿sí? Este ejemplo, se puede ver, el mismo ejemplo, acá. Supónganse, bajé la presión a 9 bares, porque el punto de aplicación de mayor presión es 8, o sea, tengo un bar de backup, de margen, para poder hacer las mejoras. Fíjense, 4100 tengo acá, 4600, y fíjense que
originalmente yo tenía 5.000, ahora yo me ahorré 400 kilogramos hora de vapor, que no es poco, ¿no? Ya me ahorré 400 kilogramos hora. A su vez, de este 4100, yo voy a sacar 4100 acá, le voy a hacer un ajuste para que salgan 263, o sea, hago un vapor flash, ese vapor venga acá y en vez de usar la cantidad que tenía que usar, uso estos 263, los uso acá, y a su vez me proveo de vapor a 9 kilos con una reguladora para compensar lo que me falta. Solamente voy a necesitar, en vez de 400, creo que eran 400 original, 500, 237, o sea, baje la mitad el consumo de ese proceso, más de la mitad, perdón, la mitad aproximadamente. Después tengo una trampa, y ese vapor, lo mismo que este vapor que ven acá, lo vuelvo a flashear, pero a 1,5 bares, y con eso alimento acá, con lo cual yo necesito solamente 263 de los originales 400, ¿sí? Fíjense que haciendo este pequeño movimiento, haciendo flash, recuperándolo, hay un video que yo también les voy a subir de cómo recuperar vapor flash con termocompresión, esa es otra medida, esto es más básico, hacer flash para recuperar energía. Otra medida es no solo hacer flash, sino termocomprimir, pero después eso lo van a ver en el video que les voy a subir de Espiral Zarco. Y a su vez, después de haber hecho el vapor flash, yo ya tengo un líquido a 1,5, y ese líquido a 1,5 lo meto en el tanque y solamente necesito reponer 400 contra, en este caso, había 3.920, 3.972, y acá tengo 4.200. Entonces acá yo ya estoy usando, yo ya estoy usando, perdón, me equivoqué, acá, yo ya estoy usando 4.200, con lo cual solamente necesito 400. O sea, el ingreso de agua, el ciclo cierra mejor, es más sustentable, y necesito menos agua y menos calefacción, porque el producto ya viene bastante bien, ¿sí? Bien, esto se puede hacer, o sea, analizar todos los flujos de energía que tengo de todos los casos, cómo hago las válvulas reguladoras que tengo, para ver si no puedo establecer sistemas que me permitan mejorar aún más la eficiencia energética, ¿sí? Esto se hace, es bastante útil, y la verdad que se ahorra bastante, ¿no?, en lo que es eficiencia de gas. Otra forma de bajar costos es a través de los equipos de frío, ¿sí? Acuérdense, la mejora de rendimiento de equipo, acuérdense lo que ustedes vieron en termodinámica, que son los ciclos de Carnot, ¿sí? ¿Se acuerdan? Vamos a repasarlo. Ustedes en el compresor están en la etapa 4, antes del compresor vienen con un gas, el gas lo comprimen, ¿sí? Acá lo condensan, o sea que vienen con el gas, lo comprimen, ¿sí? Va hasta acá, y acá se condensa a presión estable. Una vez que se condensa en esta parte, o sea que ustedes disipan calor, le sacan calor, ¿sí? Lo que hacen es, a continuación, es hacer una expansión, con una válvula de expansión, un dispositivo de expansión, y lo que hacen es, al expandirlo, lo pasan a líquido. Este líquido, una vez que pasa por el evaporador, toma calor del medio, o sea, hace de refrigeración, es refrigerante, toma calor del medio ambiente, que en este caso, y se sobresatura, y después vuelven a hacer el ciclo, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo gestionar esto para que baje? Y bueno, yo puedo hacer que este condensador trabaje en mejor condición, ¿sí? ¿Cómo se puede hacer eso? Y bueno, reduciendo la temperatura de condensación, haciendo que la temperatura de condensación, ¿sí?, acá se corra para este lado y tenga una mayor amplitud esta curva, con lo cual voy a recuperar más energía. ¿Cómo se hace eso? Y bueno, normalmente, si yo tengo una temperatura de condensación a 40, entro aire y saco aire a 35. Pero yo puedo bajarle la temperatura de condensación con un condensador evaporativo. ¿Qué es un condensador evaporativo? Y básicamente
agua acá, el agua hace un spray, es como una torre de enfriamiento, que hace que el aire tome el vapor, tome el agua, se enfríe más ese aire, o el agua que moja los tubos, que se enfríe, y con lo cual el refrigerante va a salir más frío. O sea, fíjense, en este caso, la temperatura de condensación dentro del refrigerante va a ser 40, en este caso, por cambiar el módulo va a ser de 30, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, también puedo hacer de esta otra forma, o sea, el refrigerante va por los tubos, por ejemplo, y el líquido va por la carcasa, y hay un intercambiador de calor, en vez de hacer esto, y tengo mejor controlada la temperatura. O puedo hacer esto mismo, pero le pongo una torre, y ahí voy a tener, digamos, la posibilidad también de refrigerar de una forma más efectiva, ¿sí? Que esta forma que depende mucho de la temperatura ambiental. Cuando yo tengo medio jugado el sistema de frío, las variaciones de temperatura, sobre todo cuando más lo necesito, que es en el verano, me complican el uso de sistemas de frío, ¿no? Sobre todo cuando ustedes necesitan mucho frío, es bastante importante, ¿no? También otra es control modulante de la presión, eso es otra cosa. Normalmente los equipos que hoy por hoy se ofrecen ya tienen muchas aplicaciones para hacer eficiencia energética. Todo lo que es los condensadores, les puedo asegurar que ya tienen sistema de inverter y varias cosas que ya vamos a ver, que hacen que modulen de una forma de que tengan en cuenta el ahorro energético. Bien, otra de las formas de recuperar energía es haciendo, en vez de hacer ciclos demandantes de energía para producir ciclos frigoríficos bajo un compresor, existe la posibilidad de hacer, en vez de un compresor, usar un ciclo frigorífico por absorción. Originalmente, cuando se hicieron las heladeras eran por este sistema. Lo que se llamaba, si ustedes tienen a sus padres, les pueden preguntar, las famosas heladeras a querosén, ¿sí? Que era, yo combustionaba con querosén, y el querosén lo que hacía era generar un gas, ese gas pasaba por un condensador, ¿sí? Que enfriaba el gas, y ese gas enfriado, condensado, se metía en una válvula de expansión, es el mismo ciclo, ¿no? Iba a un evaporador que tomaba la energía dentro de la heladera, y de ese evaporador generaba una mezcla de aire y vapor, de agua, perdón, agua con vapor. Cuando se lo pasa a este tanque, se genera un gas, ¿sí? Que es luego, con la solución de esta, vuelto a neutralizar, o sea, o a absorber, y con esto se lo pasa otra vez, con una bomba, se lo pasa otra vez de líquido a este recipiente, que se produce el gas y se vuelve. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un sistema y el otro? Que en este sistema, como veíamos recién, yo uso un compresor, es energía intensivo. En este caso, el compresor lo que hace es pasar, digamos, comprimir un gas, o sea, hace mucho esfuerzo energético, ¿sí? Energético de energía eléctrica. En vez de acá, como yo estoy moviendo un líquido, ¿sí? Que está absorbido, un líquido, y después de ahí se hace todo gas y sigue su curso, acá el líquido, elevar la presión del líquido, la hago con una bomba en fase líquida. Eso es relativamente de mucho menos consumo. O sea, una bomba que tiene más presión de impulsión, hace que cambie la presión, y eso haga que el sistema pueda operar. Entonces, cambio, como dice acá, compresión mecánica, ¿sí? Por un compresor absorbedor, normalmente se usa amoníaco agua o bromo litio agua, ¿sí? ¿Y qué es lo que hago? El salto de presiones, ¿sí? Se hace por compresión en fase líquida, acá. Se hace por compresión en fase líquida. Esto es una gran ventaja, porque es mucho más eficiente energéticamente, ¿sí? O sea, produzco una necesidad de un ciclo frigorífico, pero con mucho menos costo energético,
¿sí? Eso es algo, hoy por hoy, estos sistemas se suelen usar bastante, se pueden usar y se están empezando a ser usados precisamente por la necesidad de bajar el consumo energético. Normalmente estos sistemas no son tan eficientes, o sea, no pueden bajar tanto la temperatura, ¿sí? Pero sí ayudarían a bajar la temperatura. O sea, pueden hacer un pre-enfriado con estos sistemas y después un enfriado más específico con un ciclo de Carnot por compresión eléctrica, de compresión mecánica. Pero son muy bajos el costo que tienen y cada vez son más eficientes estos sistemas, ¿sí? Otra oportunidad para recuperar energía es el aprovechamiento de fluidos térmicos secundarios y efluentes de otros procesos. Para evitar seguir, porque ya está pasando de 40 minutos y se me va a hacer pesado el examen, vamos a parar acá y vamos a hacer un cuarto video, y con ese cuarto video ya vamos a estar terminando el tema, ¿sí?